Podemos hacer una evaluación en maduración, si es que estamos trabajando, por ejemplo, con chicos en categorías menores, ¿no? Nosotros tendemos, en todos sitios se agrupa a los chicos por el año de nacimiento. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no todos los chicos que tienen 14 años tienen un mismo nivel de maduración y por lo tanto no pueden tolerar las mismas cargas, la misma intensidad de cargas, porque comienzan las tendinitis y los problemas serios, ¿no? Podemos hacer una evaluación funcional, que vamos a hablar en la segunda charla, y podemos hacer una evaluación morfológica, que es un poco lo que nos trae acá. Nosotros podemos hacer mediciones antropométricas desde que hacemos un peso y una talla, ¿no? Digamos, todos tenemos la noción de que una de las primeras cosas que podemos hacer cuando tenemos que evaluar deportistas es ver que el peso, que estén en un adecuado peso. Hay deportes que trabajan por categorías, que tenga una talla, ¿no?, normal, que no hay una deficiencia de talla. Ahora último nos vemos en el fútbol y en todos los deportes una preocupación creciente porque los chicos cada vez sean más altos, ¿no? Y cada vez hay mucha más preocupación, comienzan estos temas de hormona del crecimiento, etcétera, etcétera. Pero desde que estamos haciendo eso ya estamos haciendo evaluaciones antropométricas. Sin embargo, siempre se vio la necesidad de ir un poco más allá, ¿no? Entonces, este peso es realmente adecuado, está de acuerdo a la talla. Entonces comenzamos a usar otras armas, como el índice de masa corporal, ¿no?, que nos dice, bueno, si la persona está normal, si está en sobrepeso, si tiene obesidad grado 1, 2, 3, hay valores para varones, para damas, para niños incluso, que lo podemos ver en algunas curvas de crecimiento. Sin embargo, con el avance, digamos, de los estudios, nos comenzamos a dar cuenta que el índice de masa corporal, que puede ser un parámetro útil, se relaciona un poco más probablemente con el riesgo de hacer algún tipo de enfermedad cardiovascular, metabólica en la población general. No deja de ser útil, pero cuando nosotros nos especializamos más en el estudio del deportista y el deportista de alto rendimiento, comenzamos a ver que de repente necesitamos otras armas, ¿no? Por ejemplo, este es un grupo de deportistas de un club que tiene un equipo de básquet que participa en la Liga Nacional Superior, y vemos que si nos damos cuenta un poco los índices de masa corporales probablemente salen un poco del rango que nosotros podemos decir, bueno, tiene un peso normal. Pero si nosotros comenzamos a ver y analizar ya estos índices de masa corporal con un estudio de composición corporal bicompartamental, vemos que no necesariamente un índice de masa corporal alto indica que la persona esté con sobrepeso o que tenga un exceso de grasa en el cuerpo. Esto sucede para varones, esto sucede para damas, en los cuales de repente el peso no es tan indicativo y la persona o la deportista tiene un poco más elevado el porcentaje de grasa. Pasa en el básquet, pasa en el fútbol. Esta es una evaluación de una selección nacional de fútbol del año 2006, ¿no?, en el cual vemos que no necesariamente hay una correlación entre el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal, ¿no?, para el estudio de que el deportista esté en unas buenas condiciones morfológicas. Entonces comienzan a aparecer los estudios de composición corporal, o comenzamos a usar los estudios de composición corporal, ¿no?, que es básicamente el estudio de los compartimientos que forman el cuerpo y que tiene implicancias no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte de salud. Un porcentaje de grasa alto correlaciona normalmente con un porcentaje de alto tejido visceral, adiposo, y esto tiene correlación con enfermedades cardiovasculares, coronariopatías principalmente, y enfermedades metabólicas crónicas, ¿no?, síndrome metabólico, diabetes, etcétera. Vamos pasando un poco rápido esto. Estos son los 5 niveles como nosotros podemos estudiar la composición corporal, ¿no? Podemos tener un estudio a nivel atómico, a nivel molecular, celular, y un poco lo que nos atañe, que es
el estudio de tejidos y sistemas. Cuando nosotros hablamos de composición corporal en deportistas principalmente, nosotros buscamos una evaluación en nivel 4, nivel de este tipo, el tejido adiposo y el tejido muscular a la cabeza, ¿no? Independiente que según el modelo que usemos podemos usar alguna otra representación. Los métodos de evaluación de la composición corporal pueden tener diferentes usos. Tenemos los métodos epidemiológicos, son los métodos que podemos usar rápidamente y en poblaciones grandes, ¿no? Como le dije, peso, talla, índice de masa corporal, perímetros, percentiles, etc. Podemos usar los métodos clínicos, que ya los podemos usar en un laboratorio de fisiología, en un consultorio, y que ya involucran a la cineantropometría, a la bioimpedancia eléctrica y otros métodos más. Y los métodos que son puramente de investigación, no porque no sean útiles, sino porque son métodos caros, son métodos que requieren toda una implementación y que de repente no son muy factibles del uso en el día con día. Asimismo, estos métodos tienen ciertos niveles de validación. El nivel 1, que llamamos el método de validación directa, es bueno, yo agarro una persona X y lo que hago es una disección. Lógicamente no es práctico ni es lógico hacer eso, pero eso, digamos, sería el método ideal para conocer exactamente la composición corporal de una persona, deportista o no. Luego vienen los métodos con un nivel 2 de validación, que es lo que llamamos validación indirecta, dentro del cual están la hidrodensitometría, el cálculo del agua corporal total, del potasio corporal total y antropometría de 5 compartimientos. Vamos a ver un poquito más adelante qué significa esto. Y luego viene el nivel 3, los métodos de validación doblemente indirecta, que han sido validados a partir de los métodos nivel 2. Muy bien, hasta ahí parte teórica, que es un poquito lo que vamos a pasar bastante rápido, ¿no? Lo que he pretendido hacer es una revisión rápida de todos los métodos que se disponen para el estudio de la composición corporal y luego centrarnos un poco más en lo que se usa actualmente. ¿Cómo nosotros abordamos la composición corporal? Primeramente, lo que tenemos es lo que conocemos como el fraccionamiento bioquímico. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos dividir al cuerpo en masa, grasa, definida grasa como todo elemento que puede ser extraído del cuerpo por un solvente, tipo éter, por ejemplo, y en este caso tenemos triglicéridos, ¿no? Y el resto es la masa no grasa o masa magra. Es una forma fácil, rápida, sencilla. Esto me lleva a un modelo de composición corporal de 2 componentes. Yo estudio al deportista X y sé que tiene un porcentaje graso tanto y el resto, independientemente que sea agua, que sea hueso, que sea músculo, que sea piel, es no grasa. Y esto es el enfoque inicial, el enfoque que se ha venido usando por mucho tiempo y el enfoque que se usa todavía, ¿no? Básicamente se inició con 3 métodos rápidamente, lo que es dosaje del agua corporal total, dosaje del potasio corporal total y la hidrodensitometría, que por muchos años fue un método de referencia. Por mucho tiempo se decía que el método más exacto para el cálculo de la composición corporal de una persona era el método del pesaje hidrostático, que consistía en